Gracias por la oportunidad de presentar estos resultados del estudio CRELES que se inició hace más de 10 años en Costa Rica. Mi presentación se va a centrar en solamente un aspecto del estudio, que son los resultados de mortalidad. Es codirector del estudio el doctor William Do, aquí presente, de la Universidad de Berkeley. Una de las motivaciones para el estudio, para lograr el financiamiento, entre otras cosas, del estudio CRELES, fue que a principios de la década pasada determinamos que Costa Rica tenía una longevidad excepcional, que las personas adultas mayores, sobre todo los hombres, tenían una esperanza de vida muy alta, quizás la más alta del mundo. Esta gráfica es de una publicación en la revista Demography, y allí las estimaciones muestran que Costa Rica tiene la esperanza de vida a los 90 años más alta de los hombres y una de las más altas de las mujeres. Sin embargo, estos resultados no son aceptados por todos los demógrafos, o han sido tomados con mucho escepticismo, y muchos creen aún hoy que no responden a la realidad, sino que se deben a datos deficientes. Entonces, una de las motivaciones para el estudio CRELES era validar los datos del registro de defunciones de Costa Rica y tener estimaciones más precisas de la mortalidad en edades avanzadas. CRELES es el acronismo en español del estudio Costa Rica, estudio de longevidad y envejecimiento saludable. Es en realidad una serie de estudios acerca de la salud y el curso de vida de las personas adultas mayores de Costa Rica, y puede decirse que es similar a los estudios HRS, a las encuestas de salud y retiro, con la adición de muchos biomarcadores, ¿verdad? CRELES recolectó muestras de sangre venosa, muestras de orina, hizo una serie de exámenes físicos. El estudio CRELES se inició con un seguimiento de una muestra del censo del 2000, una muestra probabilística de alrededor de 8,000 personas con edades 55 y más, ¿verdad? El seguimiento de esta muestra ha continuado hasta nuestros días. En la actualidad ya alrededor de la mitad ha fallecido, ¿verdad? La muestra tiene como característica que hay un sobremuestreo de las personas de mayor edad, por eso es tan alta la mortalidad. Además, dentro de esta muestra de 8,000 personas, se obtuvo una submuestra de alrededor de 3,000 para hacer un estudio de panel en profundidad. Este es el estudio CRELES propiamente dicho. En este estudio panel de 3,000 adultos mayores, se hicieron 3 rondas de visitas, principalmente una en el 2005, la segunda en el 2007 y la tercera en el 2009. Luego hemos tenido una cohorte de reposición, pero de eso no voy a hablar aquí, porque los datos de mortalidad de ella no están todavía disponibles. La encuesta incluía entrevistas, obtenía especímenes biológicos, sangre venosa, orina, y exámenes físicos y mentales de los participantes en sus casas. Para el estudio de mortalidad, en este panel de 3,000 se obtenían datos de mortalidad de 2 maneras. Una, en el campo, en las visitas de seguimiento, se determinaba el fallecimiento de algunas de las personas. Así se encontraron cerca de 600 muertes. Y la otra era por medio del seguimiento en el computador, en el registro de defunciones. Ese seguimiento continúa hasta el 2014
y ya tenemos 1.200 defunciones. Una característica de Costa Rica que permite hacer este seguimiento en el registro es que todos los costarricenses tienen la cédula de identidad, ¿verdad? Y en la cédula de identidad está lo que se conoce en Costa Rica como el número de cédula, que está ahí marcado en rojo, que es un número único de las personas y que viene dado por el lugar donde está asentado, donde está anotado el registro de nacimiento. Ahí ustedes pueden ver la anotación del registro de nacimiento de esa persona y el lugar en San José, en las bóvedas del Tribunal Supremo de Elecciones, donde se guardan los libros del registro de nacimiento. Esta es una foto cuando nos visitó en el año, me parece, 2004, el demógrafo Michel Poulain, para convencerse si eran realmente buenos los datos de Costa Rica, y salió convencido de que la cosa funciona, ¿verdad? Desde 1883 hay un registro completo de nacimientos en el país y los libros están allí. Ese número de cédula no solo que es único, sino que además permite saber si el registro de la persona se efectuó en el mismo año en que nació, se corresponde con la edad. Y esto permite hacer evaluaciones adicionales y dejar por fuera personas con edades sospechosas. Por ejemplo, una persona que dice haber nacido en 1910 o que está en la cédula que nació en 1910, pero su registro ocurrió en 1950, digamos. Eso se puede identificar con ese número de cédula. Todas las edades que hemos usado en el estudio CRELES provienen del registro de los nacimientos, ¿verdad? No son datos de edad reportada con los problemas correspondientes. Un primer resultado de CRELES fue que permitió evaluar y determinar los datos de edad del censo del 2000 para esta muestra de 8.000 individuos para quienes se tenía la edad correcta y documentada. Y lo que pueden observar ustedes en la gráfica es que la razón de corrección, el cociente de corrección, es alrededor de 1 hasta la edad 85, pero después de la edad 85 hay que reducir la cantidad de personas que aparecen en el censo. Y eso es así porque hay el problema de exageración de la edad que ustedes pueden mirar en los números de la par, ¿verdad? Es así como entre las personas centenarias, las personas que dicen tener 100 o más años de edad en el censo, en realidad solo el 70% de ellas eran centenarias. Este es un problema muy conocido por los demógrafos, pero es algo que pudimos documentar con los datos de CRELES. El siguiente resultado de CRELES es que nos permitió determinar si había o no subregistro de las defunciones en el país. Una primera determinación viene del seguimiento en el terreno de CRELES, ¿verdad? En las visitas que se hacen en la segunda y tercera ronda de CRELES se determinaron 566 fallecimientos. De esos 566 fallecimientos, todos fueron encontrados en el registro de defunciones cuando se hizo la búsqueda, excepto 5. Es decir, que si es que hay un subregistro, este sería menor del 1%. Aunque es posible incluso que esas 5 personas sí estén registradas, pero con una identificación equivocada y simplemente no pudimos encontrar. Pero entonces este fue un aporte muy valioso del estudio, el demostrar que el registro de defunciones en Costa Rica, al menos en estas edades, era 100% completo y que las estimaciones de mortalidad entonces a esas edades eran correctas. No se puede decir lo mismo sobre si es completo o no la cantidad de defunciones que se encontraron en el campo en CRELES. Allí existe un 10% de subregistro, digámoslo así. Un 10% de defunciones que habían sido identificadas en el registro, en el campo aparecían como pérdidas de seguimiento. Entonces esto es algo a considerar en estudios longitudinales, que algunas de las personas que fallecen
no son localizadas como fallecidos, sino que simplemente se perdieron, ¿verdad? Esto solo puede encontrarse cuando se hace este doble seguimiento también en el registro de defunciones. Bueno, y estas son las estimaciones de mortalidad. Estas son para el quinquenio 2005-2010, las conocidas tasas de mortalidad por edad. Los resultados de CRELES son los que aparecen con intervalos de confianza, ¿verdad? Los puntos sólidos, y ahí también representado con círculos azules huecos los datos de las estadísticas vitales de Costa Rica del mismo quinquenio. Y básicamente los resultados son los mismos, ¿verdad? De CRELES y de la estadística vital, tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? No hay diferencias significativas, puede haber diferencias por error de muestreo, pero nada más. Aquí también está representada la línea de tendencia como una función de Gompers, que ajusta bastante bien los datos de mortalidad a estas edades, y entonces todos los estudios de mortalidad que hacemos con datos de CRELES los hacemos suponiendo una distribución de Gompers, ¿verdad? Y eso facilita las cosas de diversas maneras. Y además hemos incluido aquí los datos de Japón y Costa Rica y Estados Unidos, perdón, en el mismo periodo. Los datos de Japón son los triángulos rojos, los de Estados Unidos son los círculos rosados, ¿verdad? Y para los hombres, en esencia, las curvas de Costa Rica, todo el país o la muestra CRELES, Japón y Estados Unidos son muy similares. Quizás de Estados Unidos un poquito más alta la mortalidad, ¿verdad? que las otras poblaciones. Para las mujeres, una diferencia importante es que las mujeres en Japón tienen una mortalidad bastante más baja, hasta alrededor de los 90 años. A eso de los 90 años hay un cruce, un crossover con Costa Rica, y Costa Rica tiene tasas ligeramente menores. En los hombres el crossover, el cruce de las curvas de Costa Rica y el Japón, se da alrededor de la edad 80. A partir de los 80, los costarricenses tienen una mortalidad menor que los japoneses, que es uno de los países de menor mortalidad en el mundo. Entonces, estas son las tasas que en definitiva muestran que en efecto la longevidad de los adultos mayores de Costa Rica era excepcionalmente alta, o la mortalidad era excepcionalmente baja, similar a la de Japón, especialmente para los hombres. El cálculo de la esperanza de vida que resta por vivir después de los 65 años, con base en esas tasas de la gráfica anterior, se muestra aquí, y pueden ustedes ver que CRELES resulta en una esperanza de vida de 18.4 años a la edad 65, muy similar a la que se estima con los datos de estadística vital del país, un año mayor que la de las personas de Estados Unidos y muy similar a la del Japón. Esperanza de vida a la edad 65. Para las mujeres, Japón tiene una esperanza de vida mucho más alta que el resto, y Costa Rica muy parecida a los Estados Unidos. Entonces, uno de los objetivos de CRELES, que era ver si las estimaciones que teníamos de la mortalidad eran correctas, se cumplieron, ¿verdad? Con estos datos, y demostraron que las estadísticas vitales de Costa Rica estaban bien. CRELES no fue diseñado para estimar tendencias en el tiempo. La muestra es demasiado pequeña y hay una gran variabilidad para eso. Sin embargo, me arriesgué a calcular la tasa ajustada de mortalidad por edad para personas de 60 años y más para cada 2 años en el periodo de 14 años de 2000 al presente, y el resultado es esas curvas que ustedes ven allí con unos intervalos de confianza muy grandes, ¿verdad? Porque la muestra es muy pequeña, para hombres y para mujeres. En realidad no se puede detectar una tendencia. Hay cierta tendencia a disminuir entre los hombres, que es marginalmente significativa. Para las mujeres no hay una tendencia. Esta es quizás la gráfica más importante o el resultado más importante del estudio de CRELES. Aquí se muestra la tasa de mortalidad ajustada por edad para hombres y para mujeres por grupos socioeconómicos.
por educación, la primera subgráfica, por cuartiles de riqueza, la segunda subgráfica, y la tercera es por regiones de Costa Rica, en donde la tercera región es la gran área metropolitana de San José, que es la más rica y desarrollada del país, y la primera región es una región relativamente pobre al noroeste de Costa Rica, Nicoya. El resultado importante, y que fue, si se quiere, sorpresivo, es que entre los adultos mayores no se da la gradiente socioeconómica de la mortalidad que sí se observaba, por ejemplo, entre los niños. Por el contrario, entre los hombres, las personas menos educadas, que están al principio de la gráfica, tienen menor mortalidad, o tienen mayor mortalidad los más educados, o las personas que viven en el área metropolitana de San José tienen una mayor mortalidad que las personas que viven en esta región rural de Nicoya. Según el nivel de riqueza, no hay una tendencia clara. Pero estos son resultados muy importantes, ¿verdad? La ausencia de efectos socioeconómicos. Otra serie de estudios de mortalidad fueron posibles de realizar con relación con más de 20 biomarcadores. Un resumen de los resultados de mortalidad según estos biomarcadores lo enumero aquí. Los biomarcadores explican el 45% del efecto de la edad en la mortalidad. Dicho de una manera, el efecto de la edad sobre la mortalidad, una vez que uno controla en los modelos el efecto de los biomarcadores, se reduce casi a la mitad. Entonces queda como un poco más de la mitad sin explicar como efecto de la edad. En cambio, la diferencia entre los sexos de la mortalidad no es explicado del todo por los biomarcadores, sino todo lo contrario, ¿no? Porque resulta que las mujeres en general están en peor situación en materia de biomarcadores. Tienen presión arterial más alta, el colesterol más alto, el azúcar en la sangre más alta, mayor nivel de obesidad, etcétera, etcétera. Entonces no explica para nada la ventaja que tienen las mujeres en la mortalidad. Los biomarcadores quizás no agregan una gran cantidad de explicación a lo que ya se sabe o a lo que ya se puede predecir con los indicadores tradicionales demográficos de la edad y sexo. Edad y sexo explican el 44% de todo lo predecible o explicable de la mortalidad en los adultos mayores, el 44%. Y agregar 20 biomarcadores en los modelos incrementa en 11% esta explicación, hasta el 55%, ¿verdad? Queda un 45% sin explicar. Los más fuertes predictores de la mortalidad a estas edades son los test de performance, tipo el pico de flujo pulmonar, fuerza de la mano, distancia, el tiempo de encaminar una corta distancia. Ese tipo de indicadores son los que mejor predicen la mortalidad futura. Después siguen un grupo de biomarcadores que uno puede llamar no tradicionales, como es la proteína C reactiva o la creatinina sérica, ¿verdad? Y los biomarcadores tradicionales, explican muy poco o tienen un efecto muy complicado. Bueno, y terminamos diciendo que los estudios longitudinales han demostrado ser útiles para validar las estimaciones de la mortalidad de los adultos mayores y la integridad del registro de defunciones en Costa Rica. El estudio CRES ha confirmado la excepcional longevidad de los adultos mayores de Costa Rica, especialmente los hombres. Han mostrado que no existen gradientes socioeconómicas en la mortalidad de estas personas, ¿verdad?
Una muestra como la de Creles no tiene poder estadístico para identificar tendencias a corto plazo, y el agregar esta serie de biomarcadores significó una contribución marginal para entender la mortalidad a estas edades. Gracias.